Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, quería contarles primero un poco a nuestros compañeros que nos están escuchando. Mariano Paulón es periodista, compañero de la CTA. También tiene un programa en FM Puerto, Hacernos Mejor. Es columnista también en Redacción Rosario. Y también tenés otro programa más, Ahora Más que Sí, Nunca. ahora más que nunca es un programa que hacíamos con Victorio, que lo empezamos durante el macrismo y recién estaba viéndolos cuando estaban hablando de Macri y justamente me estaba pensando un poco en si a veces no somos injustos en poner en una misma dimensión, disculpen que estoy medio congestionado, No, está bien. en una misma dimensión a Milei, que es un empleado, y a Macri, que es un jefe. Claro. Es verdad. Eh, y me parece que los dardos nuestros tienen que estar apuntados a los tipos que toman decisiones, a Bien. los Macri, a los Roca, a los Fortabata, a los Acevedo en su momento, a todos los que fueron cómplices de la dictadura militar, a todos los que pusieron sus fábricas para hacer centros clandestinos de detención, a los que pusieron vehículos, a los que pensaron la estrategia para destruir una clase obrera y, y que además son los que salieron beneficiados, porque después cuando volvió la democracia, los únicos que pagaron fueron los militares y lo pagaron después de un montón de tiempo. Claro. Sí, y algunos, Y algunos. y bueno, y algunos que fueron citados, como vos hablabas y me acordaba de Blaquier, que Blaquier, bueno, claro. terminó falleciendo sin ser indagado, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pero ahí hay una complicidad de la justicia con sus tiempos, que a veces es súper rápida para ir a buscar a la gente de A los madrugada y pobres. sacarla en pijama. Digo, porque los únicos presos han sido los peronistas. ¿No? Y de pronto, bueno, no sé, Pepín estuvo no sé cuánto tiempo prófugo. eh, Ay, me quiero acordar de un fiscal, Stornelli. Stornelli, Tornelli, no le claro. pasó absolutamente nada, ¿no? Como esas cosas también las tenemos que tener presentes y señalarlos porque también son cómplices de esto, de la no justicia, ¿no? De que no se haga justicia. Totalmente, totalmente. Hay garantía de impunidad en este país. En este país y en todos los países de Latinoamérica donde pasa o donde hay una estructura económica y productiva más o menos parecida a la que tenemos nosotros. Eh, a nosotros lo que buscó la dictadura fue justamente destruir un movimiento obrero organizado que ponía condiciones, y que establecía que se cumplan todas las leyes que se habían ido promulgando durante el peronismo, incluso antes y después, que beneficiaban a los trabajadores. Cuando vos tenés un movimiento de trabajadores organizado que tiene esa capacidad, bueno, el revanchismo del poder cuando llega es muy violento, como el que se vio acá, y como el que se ve también, como el que se vio con Lula en Brasil, Sí. eh, como el que se vio con Evo, y justamente ensañados por una cuestión de ser indígena, eh, como el que vivimos acá con Milagro Salas y que todavía lo seguimos viviendo. Sin dudas. Sí, sin dudas. Te queríamos preguntar, con esto bueno, volviendo sobre el movimiento obrero y que, digamos, fueron el blanco de la dictadura, ¿no? Porque dentro de los desaparecidos, una gran mayoría de trabajadores. Y bueno, y con esto que se logró organizar con la Intersindical de Derechos Humanos y que bueno, nos vimos, nosotros le seguimos diciendo Ministerio de Trabajo. Es En el ministerio. Ministerio de Trabajo, la colocación de la baldosa, bueno, ¿qué significación le das vos a este Mirá, hecho? a mí me atraviesan varias cosas. A título personal no deja de ser mi viejo, Claro. pero no por él como padre, sino porque es la persona que fue responsable de la construcción del intersindical Claro. en una clara alusión a
llevar adelante lo que él pensaba de la unidad del movimiento obrero. A él le dolió mucho cuando la CTA se rompió, venía desde el 2014-2015 diciendo que era necesario volver a tener una sola central sindical, y esto era una forma de demostrar que desde las bases se podía construir eso. Sí. Era un problema superestructural, que no era un problema de las bases, que no era un problema de los compañeros, que era un problema de posiciones políticas que no se podían encontrar, digamos, pero que tenían que ver con intereses. Y muchas veces esos intereses no eran los intereses de las organizaciones o de los compañeros, sino que eran los intereses de los dirigentes. Todos sabemos, digamos, que bancamos a nuestros dirigentes porque llegan legítimamente al lugar donde están, porque son generalmente los que más pelean, pero no siempre tienen la lucidez de cerrar la unidad sindical cuando la tienen que cerrar. Y bueno, mi viejo siguió laburando para poder reflexionar, para poder hacer reflexionar a los compañeros acerca de la importancia. Y la mejor manera era esta, era hacer una intersindical donde esté la CGT, la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores, y el que quiera participar, cualquier persona que se siente involucrada con los derechos humanos, con la memoria, la verdad y la justicia, tenía derecho a participar en ese espacio y se sienta parte del movimiento obrero. Tenía derecho a participar. Incluso no participaban solamente secretarios de derechos humanos de sindicatos. Participaban compañeros, claro, sueltos. También participaban los secretarios de derechos humanos porque generalmente son gente que está más involucrada que los demás con el tema de los derechos humanos. Pero eso me parece que a mí es lo que más me moviliza cuando me acuerdo de mi viejo respecto de la intersindical. Y después que se hicieron un montón de actividades desde la intersindical. Sí. Entonces, cada vez que yo voy a alguna actividad de la intersindical, escucho anécdotas de mi viejo y escucho anécdotas del afecto y escucho anécdotas de la formación que tuvieron todos esos compañeros por el solo hecho de estar con mi viejo. Mi viejo eligió. Mi viejo eligió, cuando eligió la militancia, eligió y sabía que se podía exponer a caer en cana, que es lo que le pasó, y estuvo 7 años en cana. Mi viejo eligió cuando volvió, volver al sindicato, sabiendo que podía hacer otra cosa, volver al sindicato, ganar de nuevo con Pichi y volver al sindicalismo, pero lo hizo principalmente porque le gustaba estar con trabajadores, le gustaba estar con los compañeros. Qué sé yo, hubo momentos importantes de nuestra vida familiar en los cuales no estuvo, y yo creo que cualquiera que tiene un pariente o un padre o un tío o lo que sea, que sea dirigente sindical o que sea militante sindical, a veces no está en el cumpleaños de los hijos, a veces no está, porque hay un compromiso, hay compromisos asumidos. Y esos compromisos, mi viejo siempre decía, ¿cómo era? La solidaridad se ejerce en presencia. Dice, si vamos a adherir a un acto, vamos a adherir en persona, no vamos a mandar un papelito. Claro. Uy, qué bueno eso. Esto en el cordón industrial, todavía ahora tengo un montón de compañeros y amigos de mi viejo que me escriben y me lo recuerdan. Me recuerdan el conflicto del 92 en Sulfacid, el conflicto de celulosa o de la cerámica San Lorenzo, o el conflicto de aceitero en San Lorenzo. Y se acuerdan de que el loco estaba ahí. Y muchas veces iba y decía, no, yo no hablo, dejen. Lo obligaban a hablar, pero decía, no, dejen, yo no vine a hablar, hablen ustedes. El protagonismo de él era ir a darle un abrazo a los compañeros y compartir la olla popular y compartir el corte de ruta y estar un rato ahí y escucharlos y que puedan hablar y explicarles qué es lo que hicieron otros compañeros en la misma situación. Y sobre todo tenía mucha onda con los pendejos, con los pibes
bueno, pibes, hoy ya no son tan pibes, Claro. pero cuando empezó esta militancia de los chicos de hijos, mi viejo se volvió a encontrar con muchos pibes que habían sido compañeros, hijos de compañeros de militancia de él. Claro. Y Bueno. pudo contarles la historia desde un lugar que no era ni el lugar de la familia, en el cual por ahí se idealizaban algunas cosas, ni el lugar del mito revolucionario y el mito militante, sino desde el lugar de la amistad. Y todavía hoy hay algunos pibes de hijos que me recuerdan eso, que me dicen, no, pero tu viejo vino y me contó quién era mi viejo. Y eso yo creo que son cosas que lo hacen, que hacen que la gente lo recuerde con mucho afecto, con mucho cariño. Mi viejo se acordaba de qué sé yo, de la enfermedad, se cruzaba con un tipo que hacía 20 años que no veía y se acordaba de que el viejo había estado enfermo justo cuando él lo había visto la última vez. Qué fuerte es la simbología política, militante, que también, por un lado, tiene ya esta trazadura en vos, expresando ese legado con esta convicción, con esta polenta. Digo, primer cuestión que me nace, digo, desde esa cercanía, desde haber estado el otro día en presencia y no con una mera adhesión, digo, pero también desde la importancia de valorar nuestras centrales obreras, la Casa de los Trabajadores y los sindicatos, no olvidar, nosotros decimos que sigue siendo ministerio para nosotros y nosotras, digo, a pesar de que hoy vamos a estar hablando, estuvo Cordero en diputados, digo, que por más de que por más de que la mona se vista de seda, ¿no? Digo, porque sí, apela a unos modismos que distan de ser las barrabasadas de la mayoría de los funcionarios, pero en los hechos se está desmantelando la política de trabajo, empleo y seguridad social. Pero digo, y qué importante esa simbología también, que dio lugar la figura de Victorio a un hecho político de mucha importancia, porque simbólicamente son esas pequeñas batallas que libramos frente a un gobierno que se empecinó en querer impedirlo. Se empecinó en querer impedir que coloquemos una baldosa por la memoria, que nombraba a Victorio, que nombraba a los 30.000 y que escribía esa relación directa de los 30.000 y el movimiento obrero. Entonces digo, me llena de orgullo y digo, qué importante, no creo que sea casualidad que esta figura que bregó por la unidad, de la cercanía, de contacto con las juventudes, de promover la militancia, de entenderla como un camino de vida, digo, qué importante que su figura haya dado lugar a un hecho tan importante en la antesala de las elecciones, ¿no? Porque no fuimos ajenos en ese acto tampoco a lo que se juega este domingo. Digo, así que no sé si te surge algo a partir de esto, digo, de esa posición, digo, de Cordero, que es techín, que es complicidad con la última dictadura cívico-militar, y lo que ha sido también un encuentro tan fraterno, y ese hecho simbólico también que comentábamos, que era que a medida que pasaban los oradores, las oradoras, se sentía el pico y el martillo haciendo el agujero que habían querido impedir, inclusive yendo en contra de lo que habían sido los procedimientos administrativos municipales que habíamos cumplido a la perfección, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿qué surge de eso? El viernes había estado el gobierno de la ciudad haciendo el espacio en la vereda para la baldosa, y el lunes, bueno, bajaron las autoridades, alguien enviado por las autoridades del ministerio a decir que no. Y bueno, y después toda esta pantomima de que se hizo con la nota, ¿no? Nombrando a Tomada. ¿Por qué les molesta tanto una baldosa, Mariano? Mirá, así como nosotros tenemos toda una historia del movimiento obrero que nos avala, que nos lleva a seguir defendiendo derechos, a seguir construyendo organización, a seguir tratando de formar a los compañeros, a tratar de que la llama de la lucha no se apague, ellos también tienen toda una historia. Y en esa historia, es una historia de grandes hipocresías, es una historia de doble moral permanente, una historia en la cual nos acusaron de todas las cosas al movimiento obrero y en realidad son todas las barbaridades que hicieron ellos. Nosotros como movimiento obrero nunca bombardeamos una plaza,
Nosotros como movimiento obrero no desaparecimos a 30.000 empresarios. Nosotros como movimiento obrero no, no proscribimos a nadie. Ellos tuvieron que hacerlo porque en algún momento el pueblo se sintió trabajador. Y yo creo que eso hay que reconocérselo al peronismo, pero también hay que reconocérselo a los anarquistas de principio de siglo. Sí. Y creo que hay todo, por eso digo, hay una historia, creo que hay que reconocérselo también a los bandidos rurales del siglo pasado. Hay toda una historia, el Martín Fierro es la historia también de eso. Es la historia de los pobres en nuestra patria que han sido verdugueados sistemáticamente durante los 200 y pico años de historia que tenemos y que nos han quitado todo, hasta la vida. Nos han explotado, nos han encarcelado, nos han golpeado, nos han matado, nos han desaparecido, nos han robado los hijos, nos han hecho las barbaridades que se te ocurran. Y cada vez que les recordamos esta historia, Claro. ellos salen muy mal parados en esa foto. Ellos no saben cómo limpiar algo de toda esta barbaridad que hicieron. No tienen idea de cómo se hace y no tienen la forma porque piensan seguir haciendo las mismas barbaridades. Pero porque lo único que les interesa en esto es seguir acumulando capital y saben que en estos tiempos, y el neoliberalismo además lo posibilita más aún, la única forma de hacerlo es o por fraude laboral, como lo están haciendo en todos lados, o por especulación financiera, lo cual también es fraude laboral, o lo hacen por entongue con el Estado y quedarse con las cosas públicas, como lo han hecho con el menemismo, digamos. En los 90 perdimos Alto Horno Zapla, que era del Estado. En los 90 perdimos Somisa, que era del Estado. Teníamos toda una estructura estatal, industrial, a lo mejor envejecida, a lo mejor se podía ayornar, pero que daba ganancias, seguía dando ganancias. Y la privatizaron y los beneficios de esas privatizaciones siempre fueron los mismos. Igual que son los mismos los beneficios de las concesiones del Estado. Macri sigue siendo beneficiario, lo fue el viejo y ahora lo es él, de las concesiones del Estado. Totalmente. Totalmente. Entonces, son sus cajas. estos tipos viven de nosotros y además utilizan todos los medios que tienen a su alcance para hacernos creer que nosotros vivimos de ellos. Claro. Sí. Bueno, desde ya te agradecemos, nos queda el último rato. La verdad que nos parecía interesante poder vincular un hecho tan importante, la figura de Victorio, también la participación, ¿no? Bueno, nuestro secretario general, comentábamos, tuvo que garantizar, digamos, que el acto pueda transcurrir siendo él al que se le presentó una contravención, pero estaba Kelly Olmos, Tomada, referentes y referentas de de las distintas centrales, estaba Victoria Montenegro, fue una presencia muy, muy nutrida y se dio en ese reflejo militante que tenemos en el campo nacional y popular, donde nuestras banderas no se disimulan, a mucha honra las levantamos, pero entendiendo también lo que se juega. No sé cómo ves el escenario, si querés hacer alguna alusión al domingo, pero decíamos, bueno, fue la colocación de una baldosa en la previa a unas elecciones que son decisivas, donde también, de la misma manera que el gobierno anuncia que se tiene que abrir una segunda etapa, que ellos la quieren presentar como una segunda etapa de reformas, de desmantelar lo que queda de las conquistas del movimiento obrero y del movimiento nacional y popular. De la misma manera que hablan de esa segunda etapa, cabe pensar qué etapa se abre para el movimiento nacional y popular en términos de confrontación y de construir la derrota definitiva de este gobierno. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Mirá, me parece que tenemos un desafío muy grande este domingo, pero me parece también que tenemos un desafío mucho más grande, que es cómo revertimos culturalmente esto.
Me parece que podemos ganar elecciones y si no empezamos a afianzar una cosmovisión en la cual el trabajo sea valorado, y digo lo valoremos nosotros también, porque ellos se agarraron de casos aislados de empleados públicos que no trabajaban para estigmatizar a toda la clase trabajadora. Sí. Se agarraron de situaciones en las cuales hubo algún funcionario corrupto para decir que todos los funcionarios eran corruptos. Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar esas cosas? Pero además, ¿cómo hacemos para empezar a pensar de nuevo como laburantes y dejar de pensar como consumidores? Nosotros nos tenemos que sacar de la cabeza la idea de que nosotros somos consumidores. Nosotros tenemos que dejar de pensar como estos tipos quieren que pensemos. Uh-huh. A estos tipos les conviene que nosotros sigamos pensando en cómo llegamos a fin de mes y no en cómo vamos a hacer para avanzar, que discutamos solamente salario. Nosotros no tenemos que discutir salario, nosotros tenemos que discutir qué educación pública queremos, qué salud pública queremos, tenemos que discutir cómo va a ser el trabajo de ahora en más, porque también con todo el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, van a cambiar un montón de cosas, y si no se planifica eso, un montón de gente se va a quedar sin laburo. Entonces tenemos que discutir esas cosas, tenemos que tener clara conciencia de que el mundo cambia y que no tenemos que terminar siendo los conservadores de un mundo pidiendo que volvamos al estado de bienestar y al estado presente como era antes, sino avanzar hacia un estado presente, pero que asuma todos los nuevos desafíos que tiene la sociedad hoy. Porque hoy, tanto el feminismo como el movimiento de derechos humanos nos han demostrado que quedamos totalmente atrasados en un montón de cosas. Y esas cosas las tenemos que volver a discutir. Y las tenemos que discutir en las bases y tenemos que imponer esa discusión con nuestros dirigentes también. Porque a veces nuestros dirigentes se quedan aislados en la discusión adentro del Congreso y se olvidan que hay compañeros afuera que la están pasando muy mal. ¿Ale? No, me quedé pensando en esto que vos hablabas del feminismo y los derechos humanos. Pensaba también en la gente que salió a pelear, esas madres, ¿no? Por sus hijos con discapacidad, todas esas familias, claro, que realmente la están pasando muy mal. Que bueno, que de pronto, no sé, hasta periodistas o funcionarios amenazan a cualquiera que diga algo sobre el presidente. Por ejemplo, hubo una persona que dijo que al final el presidente era golpista, y dice, ay, te va a llegar una carta documento, no me acuerdo dónde fue que lo escuché, y dice, pero no estoy faltando a la verdad, si el Congreso sanciona, aprueba, y él veta, y después se da vuelta el veto, y él dice que no lo va a cumplir, el que no está cumpliendo la ley es el presidente de la nación. O sea, sí. Pero digo, esta cosa así, que como diríamos de sentido común, y que yo creo que, bueno, que el feminismo en algún punto llevó, y que bueno, también ahora quieren dar vuelta las conquistas y la lucha y el discurso del feminismo, ¿no? Haciéndonos culpables de que porque nos atribuyen de que nos pasamos 3 pueblos, pasan las cosas que pasan. Totalmente. Estar peleando todo el tiempo, ¿no? Discursivamente, pero yo vuelvo a lo que vos dijiste antes, hacerse presente, ¿no? Sí. Basta de discusiones que entre nosotros es llevar el cuerpito donde tiene que estar, sí, y hacerlo presente y acompañar. Desde que empezó este año dijimos, el miércoles es el día de los jubilados ya establecieron una agenda, todas las marchas tendrían que ser los miércoles y claro, engrosar esa masa de personas que están en todo su derecho de ejercer su libertad de expresión y de decir, la están pasando mal, necesitamos que cambien las cosas, escúchennos. Bueno, y después otra cosa que también, mientras vos hablabas y contabas lo de tu papá, esto, ¿no? De que de la solidaridad se ejerce estando de cuerpo presente. Un poquito siento la alegría o ese calorcito al menos, de una caricia de que dijimos el día de la baldosa, siento que cumplimos sin saberlo, esto que decía tu viejo, ¿no? De que estuvimos juntos, nos acompañamos, pusimos el cuerpo por algo en lo que creemos, en lo que queremos seguir defendiendo y
que siempre, nunca se termina, los derechos nunca se terminan, se conquistan, pero hay que estar todo el tiempo trabajando para que se sostengan, ¿no? Esta cosa de seguir totalmente. poniendo el cuerpo, no es que uno se puede relajar. Hay que actualizarlos todos los días. Exactamente, hay que actualizarlo todos los días. Acá te mandan saludos el querido compañero Ariel Escala, Santiago Ponce, que la verdad que también fue un compañero que estuvo en el día a día para garantizar que este acto pueda suceder en las puertas de nuestro organismo, digo, articulando, como también lo hizo nuestra compañera que es parte de la CTA de Ciudad, Camila Charbay. Así que te mandan un abrazo y digo, y en estos hechos simbólicos, políticos, identitarios, también se forja espíritu. Porque para nosotros, Victorio, también con un hecho como el que vivimos hace 2 semanas, se convierte en espíritu de movimiento, con las palabras de su hijo, compañero también, en una que es en contra de la corriente, muchas veces decimos, armar comunidad en el Estado frente al sálvese quien pueda, frente a la psicosis que buscan promover desde el gobierno, frente a la pulverización de nuestros salarios, el desmantelamiento de las funciones y las políticas que sosteníamos. Entonces, en ese camino de construir comunidad y sostener militancia, cosa que se busca convertir en mala palabra, con un montón de juventud, nos hacemos fuerte en figuras como Victorio, en tus palabras, en la Intersindical de Derechos Humanos, que se sigue sosteniendo con toda esa mística y esa potencia política. Y te agradecemos un montón, te estaremos invitando a nuevas posibilidades de encuentro, de militancia. Mañana vamos a estar poniendo una mesita de Fuerza Patria y que sepas que ahí en la Casa de los Sindicatos y de los Laburantes hay movimiento nacional y popular, compañero. Sí, totalmente. Mirá, yo creo profundamente en que somos capaces de dar vuelta a esto desde lo político ahora y desde lo cultural más adelante, porque este sistema está destinado a entrar en crisis, este sistema cultural está destinado a entrar en crisis. No se puede sostener la vida de los seres humanos sin ideal de trascendencia, sin ningún tipo de visión más allá de llegar a fin de mes. Tenemos una historia hermosa en nuestro país de luchas, pero también una historia hermosa de arte, de literatura, de compañeros de música, qué sé yo. Yo pienso en León Gieco o en Charlie y se me pone la piel de gallina, y son tipos que abrieron cabezas, y me parece que hay que empezar a juntar todo eso, hay que empezar a tener una visión mucho más integral de todo. No podemos caer en el juego de estos tipos de fragmentar. La lucha es una sola, la lucha es una sola, y me parece que tiene diferentes aspectos, pero es una sola, es por la dignidad. Muchas gracias, compañero. Y acá como abrazo grande a Ariel y a Santiago. Que Santiago agrega también Cristina Libre, lo sostenemos. El viernes totalmente estuvimos ratificando nuestra lealtad en San José 1111, La Verdiblanca y todo un movimiento. Estuvimos en la puerta del domicilio. A Milagro también. Y a Milagro también. No cedemos ante nuestras banderas y también nos mantenemos firmes en la convicción de construir futuro, que es la tarea que nos toca. Así que te agradecemos mucho por este espacio, por esta militancia, por la tuya y la de tu familia en general, la de tu padre. Y bueno, nos vamos a estar encontrando, compañero. Les mando un abrazo grande, y cuando ande un miércoles por allá voy en persona. Te venís, dale. Abrazo grande. Abrazo grande, muchas gracias. Chau. Chau. Adiós. No son suficientes palabras alusivas cuando nos echan del bar. No ves que estoy endeble, no ves que me doy cuenta, imperceptible al hablar.
eterno y joven. En la sala son todas viejas, sabias palabras olvidadas. No ves que estoy endeble, no ves que me doy cuenta. Las cosas perdidas pasan por mi cuenta.